Vamos a retomar el diplomado. Vamos a avanzar en una faceta esta noche de Pablo, que es parte de su apostolado. Pablo siempre entendió la llamada como una llamada a la proclama. Pablo se coloca en la línea de los grandes profetas, los profetas que se sintieron convocados por Dios a llevar un mensaje en particular. Los apóstoles son como la continuidad de la labor profética en el Antiguo Testamento. Y la tarea siempre es transmitir una palabra, dar un mensaje, emitir, como dirá el Nuevo Testamento, un querigma, un mensaje. Pablo se siente portador de un mensaje. Y ese es el mensaje, ese es el apostolado. El apostolado es la vocación a la que Pablo se siente llamado de anunciar que Jesús es el Mesías. Todo lo que vendrá a continuación, todo deriva de esa pequeña claridad y de ese contenido que él se siente convocado a proclamar. Para nosotros, a este lado del mundo, nos cuesta entender lo que significó para Pablo declarar que Jesús es el Mesías. Porque nosotros lo tenemos como, primero, no tenemos a veces ni claro la misión que el judío esperaba del Mesías. No tenemos claro la función, la tarea. Y entonces cuando decimos Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, pues no nos representa mayor revolución, digamos. Pero para Pablo y para los judíos que creyeron en Jesús como el Mesías, eso era profundamente revolucionario. Porque la llegada del Mesías era el indicio que Dios ya había empezado, ya había iniciado una serie de acciones en la historia que culminarían en la plenitud de ese sueño de los profetas, de restauración de Jerusalén, de victoria sobre los enemigos. Ya es que los tiempos escatológicos han llegado. Para el judío, la llegada del Mesías significaba que los tiempos ya estaban aquí. Y era cosa que el desenlace de la historia con el Mesías se iniciaba. Entonces, ¿qué sucedía? El judío tenía clara la conciencia de lo que haría el Mesías y de lo que representaba para la fe judía, para las naciones, para el mundo entero, que el Mesías ya estuviera aquí. O sea, significaba que el tiempo último de Dios para el mundo ya había comenzado. Ahora, pero mientras no esté el Mesías no hay problema. El tiempo sigue aguardando. La palabra profética sigue esperando. Ahora, cuando un grupo de personas, cuando un grupo de hombres y mujeres comenzaron a declarar
que ese Jesús era el Mesías, solo habían dos reacciones. La inicial que tuvo Pablo, que fue declarar blasfemia semejante a declaración, semejante a afirmación, repudiarla, rechazarla, y con ello repudiar y rechazar a quienes confiaban o declaraban o confesaban semejante cosa. Y esa es la reacción primera de Pablo. Y la segunda reacción o la segunda respuesta, pues es la que Pablo tuvo después del encuentro con Jesús, que fue creer, confesar que ese Jesús que recién habían colgado como un sedicioso político en una cruz y lo habían sometido a vejámenes que un ciudadano romano es prohibido que sea sometido, porque es de lo más vergonzoso y humillante que puede haber. De repente algunos proclaman que ese Jesús es el Mesías esperado. Pablo, en una primera reacción, quiere extirpar semejante grupo y semejante blasfemia. Pero a partir de una experiencia de encuentro con ese Jesús, que le sale al camino, le sale al paso y se le revela, en Pablo se da un giro total. Y ahora, fruto de ese encuentro al cual él le va a llamar revelación, apocalipsis en griego, cuando dice me fue revelado, en griego es apocalipsis, porque apocalipsis es eso, es revelación. No es aquella cosa tétrica de que se va a acabar el mundo, no, es revelación, es llegar a una comprensión que yo no tenía y me fue entregada esa comprensión, y como me fue entregada por iniciativa y acción divina, es revelación. Y ahí Pablo da un giro pero no es simple el giro. Eso es una cascada de acontecimientos. Porque si este Jesús de verdad es el Mesías, entonces la cosa está seria. Entonces Dios ya se metió en la historia. Entonces, y ahí vienen todas las consecuencias. La predicación de Pablo no es sino las consecuencias que para Israel y para las naciones y para la creación tiene el declarar que Jesús, el que fue clavado allí en el Gólgota, es el Mesías. Eso tiene consecuencias para Israel, para las naciones, para la creación. Y la predicación de Pablo, lo que él va a sembrar en las iglesias, es la enseñanza de las consecuencias que vienen de declarar que ese Jesús es el Mesías. Cuando usted ve Hechos de los Apóstoles, acompáñeme rápido, en el capítulo 9, Hechos capítulo 9, dice, versículo 19, tomó alimento y recobró fuerzas. Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, pero pronto se puso a predicar en las sinagogas. ¿Y qué predicaba? Este es el Hijo de Dios. Es el contenido del mensaje de Pablo. O sea, lo que Pablo va a sustentar ahora es que ese personaje, ese hombre a quien la religión oficial
lo despreció, lo rechazó y lo terminó matando, ese a quien desautorizamos, ese era realmente el Hijo de Dios. Y dice, todos los que le oían quedaban atónitos y comentaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? Y el que había venido aquí con el objeto de llevarse los encadenados a los sumos sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Ese es el tema de Pablo, demostrarles que Jesús es el Cristo. Díganme, ¿quién de ustedes hoy predica que Jesús es el Cristo? En la evangelización o la proclama, ¿quién de nosotros quiere demostrar que Jesús es el Cristo? Pues nadie, porque lo damos por sentado. Y al darlo por sentado no entendemos lo que Pablo está haciendo, ni entendemos las consecuencias y las implicaciones. El mensaje de Pablo no era acepta a Cristo, no era levante la mano. El mensaje de Pablo no era de corte evangelístico como nosotros quisiéramos escucharlo o entenderlo. No, para Pablo era un querigma, era una revelación. ¿Y cuál era esa? Bueno, yo he entendido que Jesús, el crucificado, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. ¿Y qué hacía? Predicarles, demostrándoselo por las Escrituras. Claro, a los judíos no había que explicarles las consecuencias de esa afirmación. No sé si me entienden eso, porque ellos tienen claro, ellos tienen clarísimo lo que implicaría si ellos aceptan que Jesús es el Mesías. Ellos tienen claro lo que viene. O sea que Dios ya empezó. O sea que lo que anunciaron los profetas y estábamos aguardando el desenlace de la historia ya se inició. O sea que la nueva creación ya inició. O sea que el reino de Dios ya apareció. O sea que ellos comienzan a sacar las consecuencias que ellos, a causa de su comprensión teológica, ya tenían claro. Lo que ellos no tienen claro es que ya empezó con Jesús, con ese que ellos mataron. Resulta, la verdad, difícil aceptar o reconocer que aquel a quien yo busqué matar y pedí su muerte en esa Pascua, que resulte que él era verdaderamente el Mesías. El judío simplemente no lo puede aceptar. Pablo lo recibe por revelación. Si no, Pablo hubiera seguido matando gente. Pablo hubiera pasado a la historia como uno de los fariseos exterminadores de la fe cristiana, de la fe en Jesús, como Caifás, como Ainás, como el resto que nunca respondió favorablemente. Pero su experiencia con revelatoria de Jesús le hace caer al 20 y por tanto les predica a los judíos que ya saben qué es lo que va a pasar cuando venga el Cristo. Él no les predica eso a ellos. Nosotros necesitamos entender eso, porque nosotros no lo entendemos porque no somos judíos. Nosotros necesitamos entender qué es lo que iba a suceder cuando el Mesías viniera, porque nuestro antijudaísmo no nos permite entenderlo. Es más, nosotros creemos que Él vino para salvar a todo el mundo.
Porque hemos cristianizado la venida de Jesús. Es decir, la hemos interpretado en categoría cristiana desligada de las esperanzas judías. Y Jesús, tal cual testifican los evangelios, Él vino para que las esperanzas de los profetas iniciaran en su persona. Por eso Él dice, comenzando por la ley y por los profetas, empezó a explicarles. Por eso Él anuncia en Marcos, el reino de Dios, ¿qué? Ha llegado. Pues sí, pero el judío no tiene que explicarle el reino de Dios a usted. Él lo tiene claro. Hay toda una tradición de los profetas y los libros intertestamentarios que para el tiempo de Jesús el judío tenía claro el reino de Dios, el gobierno de Dios. Ellos lo tenían claro. Jesús no viene a anunciar algo nuevo, algo extraño. No es que el reino es un tema novedoso que trae Jesús. No es novedoso. ¿Qué es lo novedoso? A ver, ¿quién deduce? ¿Mande? No. Cuando Él aparece en Galilea predicando, el reino de Dios ha llegado, el tema del reino no es nada novedoso. Él está predicando algo, dame un poquito de monitor, hijo, algo que los judíos ya tienen en su backup, ya tienen en su memoria. Ellos están claros sobre qué es el reino de Dios. Jesús no trae, diríamos en principio, una novedad, sino algo que ellos ya esperan: la llegada del reino. Ellos ya tienen claro, es su esperanza escatológica. Ahora, ¿cuál es la novedad? Ajá, puede ser, pero particularmente, ¿cuál es la novedad? Ajá, pero no solo quién lo está anunciando, porque lo anunció también Juan y lo va a anunciar Pablo. Pero ¿cuál es la novedad? ¿Cómo? O sea, sí, el tiempo se ha cumplido. Eso dice él, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Es una característica del reino, que es para los pecadores. Pero la novedad más importante que los evangelios plantean, ¿cuál es sobre el reino? ¿En quién ha llegado el reino? Este es lo novedoso. ¿En quién? O sea, el tiempo se ha cumplido, el reino ha llegado, pero ha llegado, ¿y cuándo? ¿Cuándo llegó el reino? Porque dice, el reino de Dios ha llegado, pero ¿cuándo? En Él. Esa es la novedad. La novedad es, el reino de Dios se hace presente en Él. O sea, es una declaración bien atrevida. Es una declaración bien drástica. Y eso despertó comezón en la sinagoga y en el templo, ¿verdad? Porque el perfil de Jesús no es como el perfil que esperarían de alguien que trae el reino. Tanto es así que fíjense, el que predica, el que lo anuncia, ¿le despierta dudas?
¿Quién lo anunció? Imagínense que a Juancito, que lo vio y dijo, este es, y aquí y allá, y lo bautizó y vio el espíritu, bueno, y todo. A Juancito le despertó duda. Puchica, creo que me equivoqué, dijo. Me equivoqué. No le atiné. ¿Y qué manda a preguntar? Eres tú. Porque no esperaban un movimiento, no esperaban un terremoto, no esperaban una nación, esperaban a una persona, el Mesías, el ungido. Y entonces Juan, después de haber declarado, proclamado, anunciado, bautizado y todo, a la hora de la sopa, como decimos, ¿va? Dice, no sé si hice mal las cuentas, me habré emocionado. Y dice, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o qué? ¿O esperaremos a otro? Preguntaba, Pastor Ulises. Claro. El Mesías realmente. No. Como nosotros aquí. Esa es la diferencia fundamental entre el judaísmo y el cristianismo. El judío puede valorar a Jesús como rabino. Hay judíos que dan un gran valor a Jesús como maestro. Pero como Gamaliel, como los grandes maestros que tuvo Israel, pero no eran el Mesías. Entonces, hay un sector del judaísmo que tiene una gran estima a Jesús como maestro, como un rabí. Y hay libros. Hay un libro de un judío. Ay, el nombre se me ha ido ahorita del autor. Es un judío, es un libro negro que se llama, no sé si se llama Más que Rabí. Él plantea ahí su comprensión de Jesús como rabí, como un rabino. Claro, habrán judíos que de manera repudiable no valoran ningún aspecto de Jesús, pero hay una tendencia muy favorable de los rabinos a valorar a Jesús como un maestro. Algo enseñó, ¿verdad? Y ahí están sus enseñanzas, y como judío que era, lo toman como maestro judío. No sé si Más que Rabino o Más que Rabía, no me acuerdo. Ese es uno, pero hay otro, es de un judío. Ahí se lo voy a buscar y se lo voy a mandar. Pero la nota diferencial básica es que nosotros confesamos, aunque no lo entendemos. Ese es el asunto nuestro como cristianos. Que el antijudaísmo cristiano de los siglos II y III nos alejó de entender lo que en un principio para los apóstoles significó que Jesús era el Mesías. ¿Qué significó para Pablo confesar que Jesús era el Mesías? Cuando nosotros nos quedamos confesando que Jesús era el Mesías y pasó el siglo II, III y IV y el conflicto con el judaísmo fue grande y despreciamos el judaísmo, dejamos de entender las implicaciones de esa declaración, porque esa declaración solo tiene sentido en el contexto judío, porque son ellos quienes esperan el Mesías. Cuando el evangelio o el cristianismo adquiere siglo II, III y IV
un contexto más judeo greco-romano, el cristianismo va creando otros términos. Convirtieron la palabra Mesías en nombre propio de Jesús. O sea, Cristo es lo mismo, Mesías y Cristo es lo mismo, Mesías hebreo, Cristo griego. Y aún nuestras traducciones ya no lo traducen como tiene que ser, sino que decimos Jesucristo. Lo hicimos nombre propio de Jesús, como que Él se llamara así, pero Él no se llama así. Y al convertir en nombre propio lo que era una declaración de fe con consecuencias, comenzamos a hablar de Jesús ya en otras palabras. Jesús el Salvador, Jesús el Rey. ¿Ya? Comenzamos a hablar de Jesús declarando con otros términos. Y que es cierto. Pero el grave problema es confesar a Jesús como Salvador, como Rey, como Todopoderoso, sin entender que todo eso se desprende de una confesión inicial, la que ya no entendemos, porque es una confesión que tiene fundamento en la esperanza judía, y al despreciar en el siglo II todos los judíos, nos valió un pepino lo que significaba el Mesías para la fe israelita y para la fe del Antiguo Testamento. Y entonces, al desarraigar de su raíz Antiguo Testamento, de la tierra que es el Antiguo Testamento, dejamos en el aire el nombre. Y ya en el aire le pusimos los significados que nos dieron la gana. Para la época de la Edad Media, pues ya era Jesús un emperador. Ya con la iglesia de Nicea en adelante, ya era un emperador celestial como lo era Constantino. Ya Jesús se vestía con las galas de los reyes, ¿cómo se llama? Las pinturas, la corona real. Ya la imagen que tenía de Jesús como rey ya no era la de Jesús el Mesías, sino la de Jesús como representando a Constantino. Y a partir de ahí, toda la idea de Jesús, como quedó en el aire, al arrancarlo de su raíz antiguo testamentario, el sentido, ya quedó en el aire, y la iglesia le fue dando los sentidos que quiso a las confesiones de fe. Ya cuando vemos a Jesús vestido en las fotos, en las pinturas y en todo el arte, ya Jesús es un gobernante humano celestial. Vestido, los españoles lo vestían como Fernando. Cuando traen a Jesús aquí, pues no traen a Jesús, el Mesías de los evangelios. Traen a un Jesús que parecía un Fernando celestial. Es más, no solo eso, sino Jesús era el rey celestial que le daba directrices a este rey terrenal. Y en el nombre de ese rey es que este rey toma las tierras, y los indígenas no entienden ni pepa. Ni pepa. Y hasta el día de hoy, en la generalidad cristiana, el Jesús, la imagen del Jesús que en el mundo cristiano y evangélico ronda, es una imagen que no tiene que ver con Jesús el Mesías, sino, si ustedes ven, los gringos dibujan a un Jesús como un hombre de éxito. Jesús como que fue un empresario. Jesús como un hombre muy poderoso. No es como el Fernando celestial, porque ya pasó el tiempo de los reyes, pero ahora él es un hombre exitoso.
Jesús es pintado con las imágenes de la cultura dominante. ¿Por qué? Porque al no partir de la confesión inicial, Jesús es el Mesías, es el Cristo, y recapturar el significado de lo que y las implicaciones de lo que era esa confesión, nuestra imagen de Jesús cambiaría. Y eso es lo que ha pasado con esto del Jesús histórico y la búsqueda del Jesús que no ha sido construido por el dogma, sino entender ese Jesús que andaba ahí de carne y hueso caminando, qué significó él, y que los cristianos o los que creyeron en él confesaran que era el Mesías. Lo que Pablo hará, lo que Pablo va a predicar, no es como del todo una novedad, como tampoco lo fue Jesús. La novedad es que todo eso que ya está entendido por las páginas del Antiguo Testamento, o sea, ya está claro, y toda la teología intertestamentaria, ya está claro que qué hará el Mesías y en qué consiste el reinado de Dios. Ahora, lo que resultará perturbador para el judaísmo esto es lo perturbador. Por eso Pablo es el que le pone ojo a esto, que es un tema que vamos a ver después del de hoy. Lo perturbador no es que viniera en un hombre, porque es lo que esperaban. No, lo perturbador es que haya venido en ese hombre que mataron en una cruz. Eso es lo perturbador. Porque para la fe judía, todo el que sea colgado de un madero es maldito. Y para los griegos es una locura, una estupidez. ¿Cómo nos va a salvar ese colgado en la cruz? No hay mayor idiotez, según la cultura griega que dominaba el Imperio Romano. Eso era una estupidez. No podría ser que alguien condenado en el Gólgota fuera nuestro redentor. Y para el judaísmo resulta una aberración. Ahora, este es el misterio. Esto es lo que Pablo va a entender, y la fe en Jesús se encargará. Cuando dice que tomaba la escritura para demostrarles, estos creyentes van a las escrituras judías, que es nuestro Antiguo Testamento, para demostrarles que justamente ese hombre asesinado, ejecutado, colgado, crucificado, es en quien Dios está iniciando la renovación de todas las cosas. Lo que Pablo va a predicar es esto. Lo que nosotros necesitamos es volver a entender el significado y las implicaciones de confesar que ese hombre llamado Jesús, asesinado en el monte de la Calavera, es el Mesías esperado. Nuestra imagen de Jesús cambiaría mucho. Ya no fuera el Cristo dogmático y tan etéreo, tan celestial, sino entenderíamos la humanidad de Jesús, que es algo que a la iglesia no le gusta hablar, porque a la iglesia le encanta hablar de la divinidad de Jesús. O sea, que nosotros hemos desarraigado a Jesús
de su humanidad y lo hemos elevado a categorías abstractas y le hemos atribuido toda clase de afirmaciones etéreas, divinas, abstractas. Cuando volvemos a poner a Jesús en su lugar, hay un libro muy bueno de este señor que inició la perspectiva de Pablo. Es el tomo 6 o 7 de la serie Ágora. Se llama Poner a Jesús en su lugar. Creo que se lo mandé al grupo a saber si lo vieron. Va. Si buscan, ahí está. Poner a Jesús en su lugar. ¿Qué hace este autor? A partir de los textos bíblicos, poner a Jesús en el ámbito humano, casero, galileo, que vivió, para entender desde ahí la trascendencia de confesar que Él es el Mesías. Sin decir, piensen en los que estamos aquí e imagine que la persona que usted menos considera pueda ser Mesías, de repente declare que es el Mesías. Imaginemos en este escenario pequeño nuestro, ahí con nuestras posiciones, nuestras funciones, nuestras formaciones en la vida de cada quien, y usted, por ejemplo, vaya, no lo pensemos tan abstracto. Piense en la persona que yo no estoy y que sería la que va a ser el nuevo pastor. Y piense quién sería la persona menos que usted menos consideraría. Si le preguntan, dígame 2 o 3 personas que usted de plano de lo más imposible no pueden ser el pastor general de Betania. Y de esas 3, tome la menos probable y que esa sea la que diga yo soy el nuevo pastor según revelación celestial. El choque es drástico. El choque es grande. Así pasó con Jesús. Exactamente así pasó. Sus credenciales no eran tan buenas. No era una persona que representara los valores del judaísmo de su tiempo en el sentido pleno. Jesús posiblemente con su relación con Juan y Juan con los esenios, pues no era como muy afín al templo. Jesús tenía conflicto con el templo. Y de hecho, el día que sacó a toda la gente, esa fue la razón por la que decidieron matarlo. Ahora, justamente esa persona, andan diciéndonos por ahí que es el Mesías. O sea, inmediatamente cualquiera de nosotros agarramos llave y comenzamos a despotricar contra semejante cosa. Bueno, eso le pasó a los judíos. Eso le pasó a Pablo. Bueno, a Saulo de Tarso. Eso le pasó. No pudo asimilar, no pudo aceptar, era inconcebible, era déjala ya abierta siempre. Era inadmisible
no había por dónde, no había por dónde. No había manera de hacer un hoyito por ahí, hacer espacio, no había manera. Por eso él despotrica contra ellos. Lo que Pablo predica entonces nos cuesta entenderlo por una razón. No hemos aprendido a comprender el significado del reino de Dios y de ser Mesías. Y al no entender esos dos conceptos, lo que predicamos son casi cosas medievales y son cosas que no tienen fundamento bíblico para la salvación. Hemos creado un camino de salvación. Haga la oración de fe, levante la mano. O sea, hemos creado una idea de salvación que no tiene arraigo en el Antiguo Testamento, que es donde tiene arraigo la palabra salvación, en Jesús y en Pablo. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? Pastor Ulises. Sí, entonces, disculpe, siervo, bueno, Dios le bendiga, no le dije. Amén. Entonces, para nosotros aquí de este lado, ¿verdad? Digamos que la fe que nosotros tenemos es gracias a la revelación del apóstol Pablo, porque ¿qué tal si el mismo Dios no se le revela al apóstol Pablo y no conoceríamos nada del Pablo, más que solamente que fue, llevó y encarceló y no tiene ninguna revelación y no tenemos ninguna escritura, nada, solamente los evangelios y por ahí quizás algunas cartas de Pedro, Judas? Sí. Y entonces porque de este lado pues nuestra fe cristiana camina, más bien dicho, con las cartas de Pablo. Sí, así es, correcto. Esa ha sido la cualidad protestante desde la Edad Media. La cualidad de la Reforma y luego los evangélicos es que somos paulinos. Y prácticamente con gusto nos quedaríamos solo con las cartas de Pablo, que no es sino lo que propuso, ¿cómo se llama lo que propuso en el año 140, Marción propuso que lo único que debería de considerar como escritura después, ya en la fe cristiana, serían solo las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas. Y él es como la primera versión protestante que tenemos realmente. Y la iglesia evangélica es paulina. No leemos los evangelios, leemos a Pablo. Ahora, la gravedad que tenemos son doble, es una gravedad doble. Primero, pecamos de marcionistas porque la gran iglesia reconoció 27 libros. Pero nosotros nos concentramos en las 13 cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas de manera de preferencia, pero más en Pablo. Primer error. Segundo error, que es lo que he tratado de explicar en las clases anteriores, leemos a Pablo no desde sus escritos, lo leemos desde Agustín y desde Lutero. O sea, no estamos leyendo a Pablo realmente. Estamos leyendo a Lutero sobre Pablo. No sé si me comprende eso. Cuando la Reforma dice el tema principal de Pablo es la justificación por la fe, eso no es cierto. No es si leemos a Pablo. No es el tema principal de Pablo, ese no es. Ni siquiera es uno de los 4 temas más principales en la teología de Pablo o en el pensamiento de Pablo. Pero para Lutero,
Ese era el tema principal de Pablo. ¿Por qué? Porque es lo que para él significó un punto de quiebre con el catolicismo romano. Ese elemento que encontró en las caras de Pablo, para él fue la luz celestial. Y toma esa declaración paulina y la convierte en la columna vertebral de sus escritos. Pero eso es Lutero, no es Pablo. Ahora nosotros después, que seguimos repitiendo, no a Pablo, sino a Lutero, seguimos repitiendo lo que Lutero dijo sobre Pablo. ¿Y qué estamos procurando hacer en este diplomado? Volver a leer a Pablo. ¿Y qué vamos a hacer? Tomar en síntesis cada carta y leerlo tal cual, sin el marco que la Reforma le dio, que es lo que expliqué en todos estos martes de la nueva perspectiva de Pablo, la ruptura que estamos viviendo. ¿Estamos? Hermano Julio. Siervo, bendiciones. Lo que usted plantea es el aspecto de lo que provoca Jesús al venir, ¿verdad? ¿Quién vino? Lo escatológico. Pero lo que él provocó, pues, al venir. Sí, sí. Pero más que la figura esperada que se creía que iba a venir a librar al pueblo judío y traería una era de paz y justicia. Correcto. Ahora, una pregunta. Usted dice recuperar, entender el concepto de Mesías. Ahora sería la pregunta, ¿pero según los judíos o según lo de Pablo? Porque no puedo comprender, no he estudiado bien sobre si, a pesar de que Pablo era judío, tenía el mismo entendimiento sobre la venida del Mesías. Exactamente eso estamos planteando. Pablo no tiene un entendimiento distinto del judaísmo. ¿Por qué? Porque él es judío y nunca dejó de ser judío. Lo único es que él es judío creyente en Jesús. ¿Y qué es la diferencia a los otros judíos? Que lo que todos los judíos creen que va a ocurrir cuando venga el Mesías, para Pablo ya está ocurriendo. Exactamente, así es como está planteado las primeras páginas del Nuevo Testamento. Claro, hay matices nuevos, ¿verdad? Matices nuevos. Los evangelios nos van a enseñar los matices de Jesús sobre el reino de Dios. Porque aunque el judaísmo añora, espera, aguarda la liberación de Israel, como lo dijeron los caminantes de Emaús, y ellos lo entendieron que en Jesús iba a ocurrir, pero ellos lo entendían desde un punto inicial de vista distinto. La liberación viene, claro que viene. Solo que el judaísmo entiende que la liberación comienza derrotando a los enemigos. En Jesús la liberación empieza reivindicando a los pequeños. Este es el punto. ¿Ya? Que la liberación llegará, sí. Y viene el reino, sí. Pero ellos esperan que venga desde la gloria destructora de César, que se destruya a César y que baje hacia la nación israelita como que Israel está bien, todo está nítido y lo que le hace falta nada más es que el Mesías destruya Roma y le dé libertad, autonomía y soberanía.
No, Jesús viene y les dice, pero antes aquí hay que cambiar cosas. Porque ustedes no son el pueblo de Dios que se espera sea reivindicado. Porque ustedes son una pequeña Roma. Se han convertido en una réplica. ¿Mande? En opresores, claro, en una réplica de César. Y entonces, primero hay que dar libertad a los oprimidos. Y no es lo que le anuncia, pues. Yo he venido, dice, ¿a qué? Lucas 4. A dar libertad, a soltar amarras, a dar vista a los ciegos. O sea, Él es la novedad de Jesús, aparte de que en Él se da el reino, es dónde comienza el reino, desde dónde se hace reino. ¿Cuál es el punto de partida, pues? ¿Cuál es el punto de partida para hacer reino? Y el punto de partida para Jesús no es el palacio de Herodes, no es el tribuno de ¿cómo se llama? De Pilato. No es ningún escenario de poder. Son los pobres, los oprimidos, los pecadores, los marginados, la periferia, los que no toman en cuenta. ¿Qué está haciendo Él? Haciendo lo mismo que Yahvé hizo en Egipto. ¿A quiénes liberó? No liberó a Faraón, ni a los sacerdotes, ni a los señores. ¿Liberó a quiénes? A los esclavos. El movimiento de Dios en el Antiguo Testamento comienza con los esclavos, los más despreciados, la última línea humana. ¿Qué hace Jesús? Pues lo mismo, porque ese es el Dios del Antiguo Testamento. No hay otro. Es lo que testifica todo el Antiguo Testamento. Dios tomando al pequeño, al segundo, al insignificante, al que no es el mismo. Por eso es que no hay novedad en cuanto a la revelación en las páginas del Antiguo Testamento. Lo que resultó repugnante es que Jesús no le entregara, o sea, no liberara de la opresión política a Israel y les dijera a los gobernantes, vaya, les entrego el poder a ustedes. No, sino que Él trabaja con la periferia. Y eso fue escandaloso, ¿verdad? Todo lo que el templo patrocinaba, promovía, pues en Jesús tiene un antirreino, digamos. El reino de Dios es antirreino humano. Y eso va a ser lo chocante, lo problemático. Y eso es lo que cuesta entender en el mundo del Evangelio según Jesús. Porque en el Evangelio, según la iglesia, pues es fácil la entronización de los poderosos, ¿verdad? Y este es el punto de diferencia. Este es el meollo. ¿Dónde va a empezar Pablo? Con los despreciados. ¿Quiénes son? Los gentiles, los pobres, todos. Con aquella endemoniada. ¿Habrán personas adineradas que se unan? Claro, como lo hicieron en el movimiento de Jesús. Porque todos tienen cabida en el movimiento de Jesús. Ricos y pobres, grandes, pequeños. Solamente que tienen que empezar donde Jesús empieza. Si el rico, el poderoso, quiere sentarse a la par de uno del rey te manda a llamar, no hay problema, que hay cabida para todos. ¿Me entienden? En el reino
planteado por Jesús. Ahora, el problema es que el poderoso siente que se rebaja, siente que eso no es para él, siente que él debe codearse con gente importante. Entonces, es de toda la iglesia. Lugar hay para todos, pero no en la mesa de Jerusalén, en la mesa de Galilea. No en el poder de Jerusalén, sino en la periferia de Galilea. Nadie está excluido. Solo se autoexcluyen los que en su mente sienten que no deben ser parte de ese movimiento raro. Pero son excluidos ellos, se autoexcluyen. No la proclama del reino, no el anuncio de Jesús, sino que ante ese anuncio de Jesús siento que pierdo mi caché, así que mejor no. Eso es lo que pasó, en pocas palabras. Bien, si no hay una pregunta, quiero iniciar un tema para ver qué es lo que Pablo en su apostolado proclamaba. Pablo no va a fundar iglesias. No, porque esa palabra fundar iglesia ya la tenemos codificada en la cabeza como ir a fundar iglesias hoy, pues, porque la palabra iglesia ya tiene una carga semántica de significado bien fuerte, que al decir iglesia ya nos imaginamos lo que hoy entendemos por iglesia. Pablo no entendía por iglesia lo que hoy entendemos por iglesia. Para Pablo la iglesia, lo que él llamó la eclesia, lo decíamos hace unos días, es la eclesia del Antiguo Testamento, esa comunidad israelita que delante de Dios quiere encarnar el llamamiento de Dios. Ahora veamos un poco esto del apostolado. El apostolado de Pablo, sus comunidades, porque las comunidades, es en las comunidades donde Pablo está presentando la alternabilidad de Jesús. Porque la sinagoga no lo quiere, lo rechaza, lo echa, lo desprecia. Hechos anuncia que Pablo llega a las sinagogas y terminan sacándolo. Entonces hay gente que le cree y él dice: vaya, reunámonos aparte, pues. Ahora, pero Pablo, ¿y qué somos nosotros ahora? Él toma el concepto eclesia que está en el Antiguo Testamento griego y dice: ustedes van a ser la eclesia que Dios quiso en el Antiguo Testamento. La sinagoga no quiere, ustedes lo van a hacer. La eclesia donde todos, judíos y gentiles, estemos juntos. Pero esa era la idea, Pablo, de eclesia. No toda la estructura y nomenclatura y edificaciones que tenemos hoy como iglesia y ordenamiento. No, para Pablo la eclesia era un asunto de llamamiento, de vocación, de encarnar, de canalizar, digamos, lo que Jesús enseñó. Eso era para Pablo la iglesia. Una manera de cómo hacer presente en el mundo grecorromano, de manera palpable, tangible, visible, el sueño del reino de Dios anunciado por Jesús. ¿Me van siguiendo? Entonces no son iglesias en el sentido como hoy hacen, como hoy decimos, ¿verdad? Vamos a ir a plantar una iglesia. Estamos hablando de ir a plantar una institución como la anterior, una prolongación, una extensión de lo que ya existe. Para Pablo, cuando él le llama a esa gente que le creía después de predicar en la sinagoga y que ya no podían volver a la sinagoga porque los habían echado, Pablo dice: ¿qué somos, Pablo, ahora? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, reúnanse, congréguense. ¿Y cómo? Como se congregaba el Israel en el Antiguo Testamento, que reunía a todos, como en la alianza en el Sinaí. Y Pablo les explicaba, les hablaba, les daba. Lastimosamente no tenemos todas esas explicaciones,
pero hay algunos discursos de Hechos que están al alcance de la mano. Bien, la figura de Pablo domina una buena parte del Nuevo Testamento, ya lo dijo el pastor Ulises. Hay por lo menos 14 cartas que fueron emparentadas con Pablo a lo largo de la historia de la iglesia, incluyendo a Hebreos. Si hablamos de 14 cartas, ¿cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? ¿Del Nuevo? ¿Sí? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros quedarían del Nuevo fuera de esas 14 cartas? 13. Entonces, más de la mitad del Nuevo Testamento está vinculado de alguna manera a Pablo, a la tradición paulina. Y aunque la carta a los Hebreos es nada que ver con el pensamiento de Pablo, pero se hace la mención de Timoteo. Y al hacer mención de Timoteo, se entiende que la carta de alguna manera estuvo ligada al núcleo, a la escuela paulina. ¿Ya? Entonces, 14 libros del Nuevo Testamento están ligados a la figura de Pablo. Definitivamente es un personaje decisivo, no solo para el Nuevo Testamento, sino para lo que será la iglesia. Es protagonista de los Hechos de los Apóstoles, uno de los libros más extensos. Creo que solo Lucas lo aventaja en cantidad. No recuerdo los versículos exactos. Es presentado por el canon como autor de la mitad de los escritos neotestamentarios. Su actividad epistolar, con todo, no era un fin en sí mismo. O sea, escribir no era para Pablo su objetivo, su propósito, sino que estaba al servicio de su misión. Pablo está para proclamar el querigma. Hay un querigma que él proclama. Y como forma de que ese querigma sea entendido por las comunidades, estos nuevos pequeños cajal en hebreo, eclesia en griego, estos nuevos brotes donde el sueño de Dios que nace en el Antiguo Testamento, que se concretiza en Jesús, sea posible a lo largo del imperio. Estas nuevas luces, estos nuevos signos de esperanza, espacios de comunión, espacios de inclusión, judíos y gentiles juntos, esclavos y libres, hombres y mujeres. La iglesia, más que una institución, era para Pablo, eran espacios de novedad. Eran cosas que no existían, que no ocurrían, que no habían. Y para Pablo, frente al rechazo de la institución de la sinagoga, porque templo ya no había, pues no deja a la gente allí en el aire, sino que les dice: congréguense. ¿Y cómo le vamos a llamar? Pues iglesia. ¿Y de dónde viene ese nombre? Pues del Antiguo Testamento. Ustedes van a encarnar lo que Dios soñó que fuera Israel en el Antiguo Testamento. Porque la tarea fundamental de Pablo fue, según su propio testimonio, evangelizar. Pero claro, no es evangelizar como evangelizamos ahora, ¿va? Que mire, aquí les tengo un tratado, les quiero compartir las 4 leyes espirituales. No. Esa manera de evangelizar que tenemos hoy no tiene nada que ver con la palabra evangelizar en la Biblia. Nosotros hemos convertido la palabra evangelizar
en el nombre de un método de mercadeo religioso. Es decir, a ese procedimiento para reclutar adeptos a la iglesia le hemos llamado evangelizar. Pero eso no es evangelizar. No sé si me entienden eso, hermanito. O sea, son cosas bien fuertes en el momento y sensibles, porque los evangélicos pues nos hemos apropiado de palabras bíblicas, pero les hemos dado el significado que nosotros queremos, que no tienen nada que ver con lo que se entendía ese vocablo en el contexto bíblico. Es proselitismo, claro. Evangelizar lo hemos sacado de su arraigo semántico bíblico y lo hemos colocado como el nombre del método proselitista que tenemos los cristianos. Evangelizar, es decir, proclamar a los hombres de su tiempo, judíos y especialmente gentiles, la buena noticia de Jesucristo. Claro, lo que sucede es que ellos saben quién es Jesús el Cristo. Nosotros no lo sabemos, porque le hemos dado un significado a Jesús el Cristo tan abstracto, tan doctrinal, tan dogmático, que no entendemos lo que se declara al decir Él es el Cristo. Porque Cristo no es nombre propio, es un título. El nombre propio de Jesús es Jesús, nada más. Decir Jesús el Cristo, eso ya es una declaración de fe. Eso ya no es dar un nombre, eso es declarar algo. Es decir, este Jesús es el Mesías liberador que trae el reino liberador de Dios a los hombres. Pero nosotros aún así, le hemos puesto que Él nos trae la salvación en el cielo. En el cielo, o sea, eso de que vamos para el cielo no es un concepto que pertenece de arraigo bíblico. ¿Qué es lo que van a heredar según las bienaventuranzas? ¿Qué dice Jesús que van a heredar? En las bienaventuranzas, bienaventurados creo que los pobres, porque ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra, no dice el cielo. Ellos heredarán, ustedes heredarán la tierra. Las bienaventuranzas no cambian la esperanza del Antiguo Testamento, que era la tierra. La tierra. Es que siempre ha sido la tierra. La tierra es obra de Dios, regalo para el ser humano. Es el anhelo, el sueño, la tierra. Y en el Evangelio sigue siendo la tierra. Ahora, al desarraigar las palabras bíblicas de su contenido escritural, les damos un significado que de la Edad Media lo venimos llenando de decir salvación es no ir al infierno y es ir al cielo. Pues sí, pero eso es lo que en la Edad Media se enseñó. Porque al desarraigar este tipo de enseñanza o de palabras, sacarlo de su contexto, pues resulta que
resulta que le podemos meter cualquier cosa, como de hecho ha ocurrido, ¿verdad? Jesús decía: dichosos los humildes, porque ellos poseerán en herencia la tierra. O sea, y reino de los cielos no significa los cielos. Mateo usa la frase reino de los cielos como equivalente de reino de Dios, ¿verdad? Nosotros hemos convertido la salvación en un asunto de viajar al cielo. Allá vamos a estar en el cielo, hermanitos. No, hermanitos. Es la tierra, la esperanza. Cielo nuevo, tierra nueva. No vamos para el cielo. Vamos para el cielo nuevo, tierra nueva. ¿Me entiende? Si usted no va a ser, ¿cómo se llamaba el fantasmita vos? Usted no va a ser Gasparín ahí en el aire. Usted volverá a tener cuerpo. Volverá a tener cuerpo. Por eso creemos en la resurrección. La resurrección es que volvemos a ser nosotros tal cual, solo que sin corrupción. Pero claro, lo vamos a tocar aquí. Aquí está la pastora, ¿ve? La vamos a distinguir. Vamos a todos ustedes lo vamos a volver a reconocer. Y vamos a volver a decir: ¡ay, viene esto otra vez! Pero así es el reino. Pero la gente cree que vamos a estar volando ahí, ¿verdad? Y que vamos a estar agarrados de la mano cantando por la eternidad. No, hermanito. Usted no va a estar cantando por la eternidad. Vamos a estar en la tierra haciendo las cosas normales de una tierra, como Adán y Eva al principio. Sin pecado, sin muerte, sin dolor ni llanto. Todos alegres, la tierra de Dios. Es el paraíso. Sin ropa posiblemente, sin ropa, claro. Chuloncitos, porque vamos a andar sanos de la mente. Porque hoy porque estamos enfermos de la mente, pues va. Es un estado que no entendemos, porque no entendemos ese estado pero ustedes lo pueden ver en los niños. Ustedes lo pueden ver en los niños. La inocencia con la que vienen, ¿verdad? Ellos no entienden qué es estar chulón, porque los tapan. Aprenderán a taparse porque les enseñamos a hacerlo. Si no, no se taparían. Y crecerían con una mentalidad de no andarse tapando, como muchas tribus indígenas que no tienen conexión con la civilización occidental. Muchos pueblos que andan desnudos y no tienen en su mente ninguna perversión de decir: hey, está desnudo, porque es el estado en que se han criado. Y para nosotros es un estado salvaje, pero quizás es un estado puro. Pero como los occidentales somos los civilizados, ¿va? Los candachilones son los animales, ¿va? Pero así fue al principio. O sea, que si un occidental lee la Biblia y ve a Adán y Eva, dice: son unos animales. Entonces, no habrá esa estructura interna de morbo, de pecado, de maldad, de ver las cosas con morbo. No. Volveremos. Dios no está creando un mundo de Gasparines, está redimiendo su creación. Es lo que dice Apocalipsis: cielo nuevo, tierra nueva. Allá vamos. Allá vamos. Pero, ¿qué les pasa, hermano? ¿Ya me miran chulonas o qué? Ya todo eso que en la condición se destapan para bañarse, ya en el cielo ya no, ya en la tierra nueva ya no se van a bañar ahí.
tarea, evangelizar, implica necesariamente otra, la de asegurar la permanencia y solidez de esa predicación. O sea, evangelizar, lo que yo predico hay que darle permanencia, porque la palabra vuela, pero lo que se escribe queda. Entonces, por ello, en el Nuevo Testamento Pablo aparece como eficaz fundador de comunidades cristianas, pero en el sentido más que fundador, es como inspirador de comunidades creyentes en Jesús. Es lo que Pablo anda formando. Pero claro, no como objetivo, sino que eso porque su primera intención es que la sinagoga entienda. Por eso llega a la sinagoga y dice: miren, hermanos judíos, se nos ha aparecido Dios y ya ha empezado algo nuevo. Y ustedes como sinagoga deberían ser la primicia de eso que Jesús quiso. Porque y él les tiraba el gran mensaje, pero eso estaban más duros que... Y decían: vos estás loco, le decían. Rechazaban a Pablo, pero habían algunos judíos, algunos prosélitos, o sea, gentiles convertidos al judaísmo. Había algunos temerosos de Dios que se reunían a oír cuando exponían las escrituras hebreas, que decían: yo quiero oír más a ese hombre, me gusta lo que está predicando, yo creo que eso va más en la línea de las escrituras. Y le decían: queremos oír más. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pues reunirlos ya al margen de la sinagoga, y comenzaba a hablarles del reino de Dios y sus implicaciones. Y cuando él tenía que salir de esa ciudad, quedaba esa comunidad allí, centrada en sus enseñanzas, y él tenía que consolidar esa comunidad, ya sea que le dejaba uno de sus colaboradores o le mandaba una carta que le sirviera para estar. El asunto es que más adelante, eso que era un signo de reino terminó convirtiéndose en una institución. Ese fue el problema. En una organización, y a partir del siglo IV, pues ya prácticamente en armonía con el imperio, cuando Constantino asume el cristianismo como su religión. Vamos a llegar hasta aquí, hermanitos, por razón del tiempo, y que hayan transporte para sus casitas. Si no hay transporte, pues ahí está el camioncito. Que Dios lo guíe, dice. Vaya. Encomendémonos al Señor, hermanitos. Señor, ser iglesia es un sueño tuyo, de un pequeño mundo nuevo que encarne el sueño último de la nueva creación. Es un espacio de calidad, no de cantidad. Es un espacio de testimonio, no de espectáculo. Es un espacio de novedad. Esa novedad que provoca tu espíritu. Pero cuán difícil resulta, Señor. Porque cuántas veces este concepto de iglesia se ha fusionado con ciertas características que no le impiden, no le permiten, la ahogan en su fuerza de reino.
Pero aquí estamos, Espíritu Santo, para pedirte que en medio de esas camisas de fuerza en que a veces queda atada la iglesia, tu Santo Espíritu sople aliento de vida y una vez más tu evangelio vuelva a provocar libertad, salvación, esperanza, perdón, reconciliación. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.